Buenas de Dios, don Javier, qué Hola, gusto. hola, 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 padre, ¿qué tal? ¿Cómo Es estás? que Muy bien, ¿y tú? estaba en la computadora, pero parece que ahí no se puede oír, No, ¿no? No no, no, sabía, no, no, no sabía esa parte. no. Que es que Instagram es una cosa solo para los teléfonos, Sí, así entonces. veo. Pero bueno, Qué chévere tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Me estás escuchando con un poco de delay. estoy bien ahora, sí, ahí la escucho bien. Ya, perfecto. Chévere, bueno, entonces, como ya habrás visto en los anteriores capítulos, nosotros siempre empezamos intentando que el invitado se presente un poco y qué tal. Entonces, quién es Javier? ¿Qué hace Javier de su vida? ¿Por qué estás aquí? Básicamente. Muy bien. Bueno, ¿quién soy? Bueno, soy Javier Ordeñana, tengo 42 años, estoy casado con Katy Sánchez, tengo Que tres estará aquí, hijos. que Estar estará aquí, aquí viendo. seguro, me Claro. imagino. Debe estar abajo viendo. Estamos en casa todos, pero sí. Tengo tres hijos, tres varones de casi 12, 8 casi 9 y de 6. Y bueno, pues ya se imaginará aquí en estos meses Hay de, bastante hay movimiento, digamos. bastante movida, sí, bastante movida la vida. Eh, y bueno, luego profesionalmente soy doctor en economía, trabajo en SPY, la Escuela de Negocios del SPOL, donde soy profesor titular y desde hace 2 años soy el decano. Bueno, tengo más de 10 años trabajando en temas de escuelas de negocios, tanto localmente, también trabajo con algunas escuelas en el exterior como profesor visitante o haciendo cosas para agencias de acreditación. En general, digamos que sobre Ya. todo el tema es Ese ha la sido tu educación. ámbito. Sí, O pero sea, la educación sí, superior. superior sí sobre todo, pero también digamos, un poco he estado involucrado en temas de orientación familiar. Por ejemplo, trabajo aquí con el Ya. IMF, que es el Instituto de Matrimonio y Familia, donde he sido, Que en donde otros países se llama el IFFD. Ajá. exacto, es la versión local del O IFFD. LAR, sí. LAR se llama en México y bueno, tienen varias. Sí, entonces he sido jefe de equipo, moderador y bueno, un poco de todo ahí hemos participado. Entonces eso también pues es muy gratificante, ¿no? Y Totalmente. eso. A ver, entonces, Y muy bien, ya más o menos tenemos, me imagino que haces súper buen equipo con tu esposa para poder mantener a los nuevos tranquilos y ahora sí, mismo es una manifestación porque no se ha escuchado a ningún niño todavía, deben no, estar en clases todos ahí exacto. mismo. Sí, sí, están todos en clases todavía, en clases online, ahí están ahora con mi esposa, sí, nos repartimos, ¿no? Entre el trabajo y las cosas de casa, sí. Cuando le toca hacer ella los lives, entonces tú vas ahí a tener Así los es. nuevos. Buena cosa. Muy bien, entonces, ya entrando un poco en materia, porque aquí la Ujú. gente lo que le interesa es ver a gente normal que hace oración y preguntarle un poco qué es lo que hace, qué es lo que le sirve, cómo funciona, ¿no? Entonces, a ver, Javier, yo me imagino que tú empezaste a hacer oración cuando eras muy joven, antes de casarte, o cómo empezaste en este diálogo con el Señor. Sí, bueno, o sea, más allá de las oraciones vocales que uno hace de niño, yo digamos que yo estuve en los últimos años del colegio y los primeros años de la universidad en un grupo católico que se llamaba Procare, que se llama, Ya, no se llamaba, se sí, llama sí, sí. Procare, sí creo que los conoce. Y Claro. bueno, entonces ahí fueron mis primeros pasos digamos, de la oración entendida como diálogo, ¿no? Ya. Digamos, en los retiros y convivencias teníamos adoración al Santísimo y había ese tiempo, digamos, de conversar, ¿no? Fue digamos, tal vez la primera ¿Cuándo empezaste tú a asistir? O sea, desde que en Procare. tenías, sí, Debe ser 15, 16 últimos años años. dices, Sí, sí, lo 15. que era cuarto curso, sí, más o menos. O sea, lo que ahorita sería acá primero de bachillerato, ¿no? O sea, los últimos 3 años del colegio. Ya, Y de ahí ya pasé a chévere. ser moderador y todas las cosas también ahí en Procare, ¿no? O sea que siempre has estado subiendo ahí. Sí, Empiezas de, o sea, ya sea en el IMF, ya sea en Proncar, ya sea en la universidad, siempre eres un tipo inquieto, se ve que sí, vas sí. ahí. Sí, exacto. Y siempre, bueno, y en general el tema de enseñar siempre me ha gustado. Eso sí es una vocación desde Ya, pequeño, ¿no? Entonces, yo de chiquito decía que quería ser profesor
de escuela, ¿no? Me acuerdo que me decían, no, te vas a morir de hambre, profesor de escuela, ¿no? Entonces, bueno, el profesor de universidad, que no es que tampoco, pero bueno, en todo caso, mejor vives un poco mejor, ¿no? Pero en todo caso, sí, la Bueno, es enseñanza, una digamos, vocación, es una exacto, o sea, vocación. yo siempre tuve la vocación de enseñanza, entonces, digamos, por eso en general he podido estar en temas de moderación y todo eso, tanto en Procare como ya luego en el Qué IMF y en otras chévere. actividades, Y ¿no? entonces, 15 años, dices que más o menos tenías cuando empezaste a rezar. ¿Y te acuerdas tal vez de esa primera vez en la que fuiste, no sé, fue una convivencia y tal? Porque, mira, le entrevistamos al padre José Manuel hace poco tiempo y más o menos nos contó lo mismo. O Así sea, es. que él también había estado en Procare y ahí fue con la primera vez que se acercó a rezar. Y claro, la experiencia fue completamente distinta, digamos, ¿no? De ese tú a tú que podías tener con Dios, o sea, que no era simplemente un repetir cosas, ¿no? Sino que era mucho más profundo porque era un tú a tú. ¿Te acuerdas de algo de eso? ¿De cuáles fueron esas primeras experiencias? O sea, lo que más me acuerdo, no sé si era la primera, pero digamos, una de las primeras era precisamente que era como una conversación, ¿no? Que era una cosa más, como tú dices, de tú a tú, ¿no? Es de alguna forma un poco más personal, contarle lo que hasta ahora hago, ¿no? O sea, los problemas, las preocupaciones, los logros. Entonces, desde ese momento fue así, ¿no? Fue una conversación más personal que tal vez antes no sentía la necesidad o no había sentido esa necesidad de hacerlo, ¿no? Yeah. Entonces, claro, las preocupaciones en ese momento, ¿no? Que no recuerdo cuáles eran, ¿no? Probablemente, no Yeah. sé, ¿no? O Oye, sea, ¿y cómo fue? A ver, ¿te llevaron y te pusieron delante del Santísimo o te explicaron más o menos qué es lo que tenías que hacer? O sea, ¿cómo bueno, en es? el caso en el caso bueno, Procare, creo que yo ya no estoy, digamos, directamente involucrado en Procare hace algunos años, pero entiendo que es más o menos igual. Digamos, son charlas de formación y luego pues te iban formando y preparando para eso. Entonces había un encuentro anual que era donde de alguna forma parte de esa jornada, de esa convivencia, se llamaban jornadas, recuerdo, era pasar un tiempo, una tarde, el sábado en la tarde, que era de adoración al Santísimo, ¿no? Entonces, pero una adoración que, además de hacer oraciones, digamos, vocales, había espacio para conversar, digamos, para estar íntimamente cada uno con el Señor, ¿no? Y había incienso, y un poco te ponían de mood para que Ah, realmente, sí, ¿no? Para que realmente, y música, sí. sea una, claro, una experiencia sensorial también todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Por lo menos así era, ¿no? En esa época, no sé ahora, pero... Chévere. Uh-huh. Bien, ahora, Javier, tu oración de cuando empezaste ahí, que estabas soltero, sin tantas preocupaciones y tal, me imagino que debe ser distinta a tu oración de casado, ¿no? O sea, ahora tienes tres guaguas, una responsabilidad muy fuerte en la universidad, muchas personas a las que conoces que te tienen respeto y que también te dan, como eres jefe, contando sus problemas y sus dificultades. La pregunta es, ¿ha cambiado tu oración? Digamos, también tal vez han cambiado las preocupaciones, ¿no? Pero en general, y sí ha cambiado un poco, en alguna forma, hoy lo veo más como tal vez por la mentalidad de escuela de negocios, y esto puede sonar a veces un poco eh, instrumentalista, pero por lo menos no lo siento así, ¿no? Yo lo veo como, bueno, el rato de oración tiene que tener cierta similitud a las conversaciones estratégicas que tiene uno en una empresa, ¿no? Es decir, para mí es por un lado, un rendir cuentas, ¿no? O sea, es decir, mira, a ver, he hecho esto, no he hecho esto. O sea, de alguna forma, creo que la oración tiene que ser, aparte de una conversación, sí, ¿no? O sea, la conversación personal, pero tiene que tener su fruto, tiene que tener su propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que es importante es que tenga un tiempo determinado, ¿no? O sea, bueno, debe tener un horario más o menos fijo, ¿no? Es decir, bueno, lo vas a hacer a las 5 Ya, de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, porque si no, pues no se hace, ¿no? Entonces, y ese rato, de alguna forma, es una conversación para mí en la que de alguna forma tú reportas ya, lo qué que has gracia. hecho, pero también de alguna forma buscas consejo, buscas apoyo para aquellas preocupaciones grandes que tienes, ¿no? Como tú dices, por un lado la parte familiar,
Por otro lado, la parte profesional, ¿no? O sea, pedir la sabiduría, ¿no? Los dones del Espíritu Santo para tomar decisiones, porque obviamente Claro. se toman decisiones difíciles, ¿no? O sea, que hay que hacer a veces por la organización y yo al menos trato siempre de pedir mucha sabiduría para tomar las decisiones correctas, ¿no? Obviamente. Qué chévere. Pero entonces, cuando vas a tu oración, vamos a ir profundizando un poco más, porque Sí, mira, yo me he dado cuenta que la gente que nos escucha, lo que más les sirve es eso, ¿no? Porque a veces escucha y dice, chuta, me gustaría hacer, pero no sé cómo son los pasos intermedios. Entonces, a ver, por ejemplo, el día de hoy, ¿nos puedes contar cómo fue tu oración del día de hoy? Tú ya hiciste la oración, me imagino, sí, ¿o no? sí, claro. Ya. Entonces, ¿cómo fue? A qué horas fue? ¿En dónde? ¿Qué te acuerdas? Normalmente lo hago yo temprano, 5:30, 5:45 de la mañana que me levanto, es una de las, digamos, las primeras cosas que hago. Normalmente como a esa hora todavía hay relativa calma en mi casa, Ya, claro. puedo hacerla tranquila abajo, digamos, en la sala o en el comedor. Eh, Ya. y ¿Tienes normalmente alguna imagen de la Virgen, libros, alguna cosa? ¿O no? ¿O claro, o es sea, bueno, un spot? en casa, o sea, no es un lugar, no necesariamente lo hago en un mismo lugar fijo, ¿no? O sea, físicamente no tiene que ser Ya. en un solo lugar, pero digamos en mi casa casi todos lados encuentras una imagen de la Virgen o sea, que Ya. por todos lados tienes donde, y yo normalmente lo que sí tengo a la mano es un crucifijo, ¿no? Que lo utilizo Ya. digamos, al lado. Y algo que es muy importante, no sé si otros ya lo han dicho en los otros, no he visto todos, he visto alguno, pero no he visto todos, que es muy importante es anotar, ¿no? Yo creo que es muy importante tomar nota. En mi caso, al menos, a pesar de que en muchas cosas utilizo todo digital, para eso sí utilizo todavía un cuaderno, ¿no? Que de hecho es un cuaderno, típico cuaderno tipo Moleskine, ¿no? Que te Ya. sirve para tomar apuntes, ¿no? Entonces, yo trato ahí de tomar notas tanto de las cosas de la oración como de otras cosas durante el día, ¿no? Que un poco son las cosas que quiero Ya. llevar a pensar. Entonces, normalmente tengo algunos temas que he pensado, digamos, durante el día anterior o durante los días anteriores, que quiero llevarlo a profundizar un poco en la oración, eh, Ya. y eso lo empiezo a discutir ahí, ¿no? Normalmente también me acompaño o a veces escucho de los 10 minutos con Jesús o, digamos, Ya. alguna otra eh, lectura de algún libro, puede ser, digamos, de meditaciones cortas, tipo Camino, Surco o alguno de ellos, o, digamos, alguna lectura especial que en ese momento esté, digamos, esté Ya. vigente, ¿no? Trato de que lo que a veces, y eso sí como consejo, tal vez si me pides un consejo, trato es de que el, no sea exclusivamente ese medio, que ese medio sea una ayuda y que no sea el fin, ¿no? No es decir, ok, escuché los 10 minutos o leí 10 minutos o leí 15 minutos y esa sea la oración, porque entonces no hay una acción, siento que no hay una acción de nuestra parte Claro. al decir, bueno, ¿cómo Claro. eso lo llevo a lo que decía antes, propósitos concretos que me permitan realmente ir mejorando como cristiano, ¿no? Como persona. Claro, porque si no, eso quedaría un poco como que alguien me da haciendo la oración, o Exactamente. como un podcast, ¿no? Que los podcasts son buenísimos, Buenísimo. pero claro, son informativos, más no performativos, o sea, no te forman, no te Exacto. cambian. Mientras cuando uno lo toma, efectivamente, y eso es una cosa. ¿Sabes qué? Algunas veces, Javier, hemos conversado de esto con los sacerdotes que hacemos 10 minutos con Jesús. O Uh -huh. sea, a ver, ¿estamos ayudando a la gente o no estamos ayudando a la gente? Porque claro, si la gente lo que hace es poner el audio y a dedicarse a otra cosa para que el audio le dé haciendo la oración, tal vez No, estamos haciendo que la gente no rece. no sé, pero yo creo que están ayudando muchísimo. O sea, yo creo que es un excelente primer paso. Pero sí es Sí, importante que, digamos, las personas que ya empezaron a oír, porque es verdad, si no te dices, me siento aquí y digo, ¿y qué hago? ¿No? O sea, tengo que tener alguna motivación, alguien que como dices, me ayude a pensar qué cosas pueden ser, ¿no? Y a veces es así, hay claro. días que digo, no sé, no tengo casi cabeza, digo, bueno, leo unos puntos de camino y habla de carácter, digo, a ver, o sea, ¿cómo estoy, no? Entonces empiezo a profundizar en un tema Claro. específico, ¿no? O No, trabajo, o y te orden. digo, esto es súper importante porque, o sea, la parte personal no se puede reemplazar por ninguna cosa. Así O es, sea, la parte personal es un constitutivo de la oración. Y si uno no
no se da cuenta o lo deja que se vaya perdiendo, entonces poco a poco lo que va sucediendo es que la oración se va secando, se va haciendo menos práctica, menos influyente en la vida, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo me imagino que has tenido también en tu vida, Javier, muchos momentos distintos de oración. O sea, donde la oración te era mucho más fácil. No sé, me imagino que cuando recién nacían tus hijos, habrás tenido un tipo de oración, o cuando recién te casaste, o en un curso de retiro, o durante un retiro mensual, o de repente una meditación que el cura realmente les zarandeó así los corazones y tal, ¿no? Claro, claro, Y yo creo luego que hay, otros momentos en los que estás más seco, ¿no? ¿Cómo administras eso? sí, o sea, lo que yo trato de hacer siempre es que, o sea, en efecto, yo creo que la profundidad, la riqueza, no sé, hasta la satisfacción de una oración varía mucho dependiendo, por un lado, de los años. Como dices, hay épocas en que uno está un poco mejor, está más tranquilo. Hay momentos como este año que por todas las razones que han sido años en cierta forma inciertos, con bastante incertidumbre, preocupaciones, o sea, abril, mayo, esos meses, ¿no? En que cada día escuchabas Claro. algún fallecido, alguna cosa así, Más en era, Guayaquil, claro, fue sí, en tenaz. Guayaquil fue terrible, entonces era terrible, ¿no? Pero en general lo que sí trato es de que sea algo, digamos, fijo, entonces que no dependa del estado de ánimo. Entonces, sí, bueno, Ya, hay días interesante. en que sí, en que es una conversación, siento que es una conversación mucho más profunda y que, como decía, yo la asocio mucho al mi día a día, no solamente, o sea, trato, y eso no es que siempre lo consigo, porque obviamente estamos siempre en perfeccionamiento, si se quiere, eh, es de que la oración no sea una cosa desvinculada de mi día a día. Es decir, que esté muy relacionada con lo que estoy viviendo, ¿no? Ya sea a nivel Y personal, eso, ya sea a nivel sí, profesional, si tengo una preocupación del trabajo, o sea, y el riesgo ahí a veces, y eso sí es cierto, a claro, veces pasa, es de que de repente se convirtió en una hora más de trabajo, digamos. exactamente, exactamente. Y esa es la línea delgada que hay que saber identificar, ¿no? Es decir, a ver, o sea, no es para ponerte a despachar los asuntos del trabajo, pero sí para decir, bueno, a ver, tener esa conversación un poco más a nivel macro, a nivel estratégico, si se quiere, decir, bueno, a ver, ¿no? Jesús, a ver, Oye, a ver, esto, y ya que te estás metiendo ahí, es sí, macro, estratégico y tal, tú le pides a Dios que te diga qué es lo que tienes que hacer, nos has dicho hace un rato. Y esto es una cosa que luego realmente lo sacas de tu oración o Dios te habla de otras formas a lo largo del día. ¿Me explico? ¿Es todo tu conversación está en eso o esa oración que tú buscas después encuentras respuestas en el texto de la misa, en una cosa que dice tu esposa que no habías caído, en una respuesta de tu hijo último que te llama la atención, tal, tal, tal. ¿Te ha claro, no, pasado un yo poco creo que, eso? o sea, yo creo que la oración, digamos, el diálogo así más largo es como que la base, ¿no? Pero luego tienes durante el día varios momentos, ¿no? Además, otros momentos en los que rezas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, yo en la noche rezo normalmente con mi esposa y mis hijos, entonces rezamos juntos, más oraciones vocales, pero a veces también, digamos, algo de diálogo, y eso también, digamos, de alguna forma te complementa, ¿no? Es decir, lo que yo trato es de pedirle luces, sí, ¿no? Obviamente la decisión, son decisiones que uno toma como Claro, persona, digamos, pero sí completamente pedirle responsable de... exactamente, o sea, lo que trato y sobre todo cuando son decisiones difíciles, como a veces ha pasado, ¿no? Hay que separar a alguien digamos, despedir a alguien, ¿no? Que siempre digo, son las decisiones más duras que a veces uno tiene que tomar, porque más allá de que a veces hay que hacerlo porque es lo correcto por la organización, pues uno piensa en la familia, en las personas y todo. Entonces, son decisiones que yo no solo las discuto a nivel, digamos, humano con las personas que tengo que discutirlas, trato de no tomar esas decisiones al apuro porque son decisiones que tienen consecuencias importantes para esas personas, pero también pido luces, ¿no? Y pido sobre todo no digo el don de la sabiduría, de los dones del Espíritu Santo para saber de que estamos tomando la mejor decisión en ese momento, ¿no? Claro. De todas formas, sí es interesante, o sea, que los que nos escuchan sepan que Dios nos habla por distintas formas. O sea, Dios no es tan poderoso que no solo usa un lenguaje humano. O sea, no Ujú. es que esas palabras van a estar
en No, claro. tu agenda palestina, digamos, sino que también te habla de distintas formas, ¿no? Y eso es lo hermosísimo que te habla Sí, desde eso, desde por una eso, cuestión de tu hijo, de una reprimenda de tu mujer, que no te has dado cuenta de algo, o simplemente algo que, o sea, yo te digo, estos días para mí han sido súper simpáticos. Ayer cumplí años y ayer ya me acuerdo yo, pero antes bueno, de cumplí ayer, años, sí. sí, pero ha habido una cantidad de gente que yo te prometo, mi oración de estos días ha sido dar gracias, por ejemplo. Ayer en la tarde fue dar gracias de la cantidad de cariño de la gente, o sea, porque es un desborde impresionante, ¿no? No sé qué va a pasar cuando ya cumpla 90 años, esto no va a ser imposible. Ya, Cada año, ya muchos no pero estarán así. sí, bueno, efectivamente. Pero es No, esto lo pero que dices tú. sí, pero yo creo que eso es un muy buen punto. O sea, por eso yo decía el tema de tomar decisiones o de decidir. Yo siempre trato de decir, bueno, darle un tiempo, no mucho, pero sí darle un tiempo, porque como dices, esa inspiración, si se quiere, no viene, o sea, no es que se te abre y te dicen, haz esto, ¿no? Pero te viene por una conversación con mi esposa. Muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, de que Claro. algo que no está claro y lo pienso y resulta y escucho algo y digo, está bien, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Esa es la decisión que hay que tomar. Y a la larga ese es el efecto de eso, ¿no? De vivir en oración, no solamente, digamos, precisamente el rato que estás haciendo oración, sino que pensar, ¿no? Qué haría Jesús? ¿Qué es lo correcto? O sea, y también de corregir, ¿no? O sea, a veces me pasa y en estos Claro. meses, por ejemplo, me ha pasado de que, obviamente, ¿no? Vivimos acá, estamos en casa y básicamente nosotros sí hemos estado en casa y como te imaginarás, con tres niños llega un momento en que no Ya no, soportas. sí, exacto, ¿no? Y nos ha pasado, tanto a mi esposa como a mí, gracias a Dios, en momentos distintos, en que ya es como que, ¿no? Entonces el otro está ahí, ¿no? Y de alguna forma, oye, ya, pero sí, tienes razón, pero tranquilo, ¿no? Entonces eso ayuda mucho y te das cuenta, pues dices, y ahí yo, por ejemplo, me acerco a mis hijos y digo, ya, están así, pero es verdad, tampoco les debe haber alzado la voz, ¿no? Tampoco debe haber sido así tan... Entonces, de alguna forma te das cuenta de que eso te va perfeccionando y te va haciendo mejor persona, ¿no? Y eso es en Chévere. gran parte la oración, ¿no? Muy bien. Hoy has dicho también una cosa que es fundamental ahora, que, bueno, es tus hijos, o sea, tus hijos forman parte de tu vida y tal, tal, tal. Y, y luego nos has dicho que rezas por las noches con ellos, pero ¿cómo te estás esforzando por enseñarles a rezar? O sea, me imagino que una de las cosas que te preocupan, más que te preocupan, que te ocupan, es, bueno, ¿cómo les voy a hacer que mis hijos sean buenos cristianos? Uh -huh. Y eso tiene varias cosas, pero en concreto a lo que nos atañe más a los secretos de la oración es cómo Javier les enseña a sus hijos a hacer oración y según sus edades, porque me imagino que es muy distinto la forma en la que tienen de tratar a Dios. ¿Tú te metes en eso o estás esperando que O los sea, mismos descubran? ¿O cómo no, es tu sí onda? hemos ido poco a poco. Normalmente, por eso decía yo, en las noches, digamos, como que tratamos de poner las oraciones vocales, primero para que tengan, digamos, la piedad y la costumbre, eso sí ya, y de alguna forma eso lo van haciendo hasta por el colegio, ¿no? Pero digamos, poco a poco, segunditos, sin todavía demasiada profundidad, pero decirles, a ver, agradezcan por algo, ¿no? Digan, ¿no? Entonces, ayer justamente, bueno, a ver, ¿qué agradecemos, no? ¿Qué agradecemos especialmente, no? Agradecemos tal cosa, agradecemos que estamos bien, que si tuvieron una cita médica, entonces empezar a que ellos conversen con Jesús. Les cuesta, ¿no? Porque obviamente Claro, no lo entienden del todo, pero sobre todo porque el no le mayor, ven, porque claro, exacto, sí. ¿no? Pero sobre todo el mayor, que pues ya hizo la primera comunión, ya tiene 11 años, o sea, va para 12, ya tiene otro criterio, sí, ya empieza a entender y empieza a poder conversar, ¿no? O sea, todavía no es así algo fijo que necesariamente lo hace todos los días, Claro. tantos minutos, pero sí ya entiende la idea de que sea algo, una conversación más que solamente la parte vocal, Sí. ¿no? A ver, solo voy a hacer un anuncio aquí. Si alguno quiere plantear alguna pregunta en estos últimos 5 minutos, lo puede hacer. Si no, seguimos con la entrevista, como hemos hecho con también cantidad de otros de nuestros invitados. Pero a ver, Javier, vamos a meternos un poco más adentro Uh en -huh. esto. Dices, ok, pensar en cómo mi hijo mayor puede ya empezar a tratar a Dios y tal. Uh Me -huh. imagino que un rol que es importante ahí es el ejemplo, ¿no? Ellos te ven rezar. Bueno, no mucho si me dices que rezas a las 5:30 de la mañana, Claro, además están todos rucos, pero te ven rezar en otras ocasiones. o sea,
A veces, no mucho, pero normalmente trato de que sea más personal, ¿no? Porque ahí sí de por sí es difícil concentrarse, si ellos están alrededor, créeme que Claro, sería casi para imposible, ¿no? nada. Entonces, por ese Así lado, es. no tanto, ¿no? Pero sí es verdad que también podría ser una forma de irlos. Sí. Ellos me ven a veces en la O que misa, o me... hablan de la oración, habla de oración con tu esposa, delante de Sí, ellos, me sí, imagino. O sea, ya hiciste eso tú sí, la claro, oración, le hiciste- sí, claro, con eso sí. naturalidad, ¿no? De Sí, sus exacto. prácticas de piedad. Exacto, y ellos me escuchan a veces si estoy dando alguna charla, eso sí me han escuchado, entonces dicen, está hablando algo porque me escuchan con los audífonos, ¿no? Entonces si ven el trabajo, dicen, pero no está en el trabajo, está en una reunión de algo de la iglesia, porque escuchan los temas, ¿no? Eso sí, Bien. pero es verdad que en la oración tal vez se les puede ir enseñando también de esa forma, ¿no? Claro, porque esa, o sea, que ellos vean, porque en el día a día tu relación con Dios, que está primero hacia adentro con la oración y tus normas de piedad, y luego hacia afuera en ese apostolado, charlas que das, en estas cosas. Me parece súper chévere. Muy bien, pero nos estamos dejando una faceta muy importante, eh, que es toda tu cuestión académica, porque académicamente tienes mucho prestigio y has tratado muchísimos jóvenes, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, a veces no tan jóvenes, pero mucha gente. Y ahí dejas tu marca también, hablas con la gente, ¿has tenido oportunidad de contar algo de tu vida de oración y tal? ¿O ha sido más bien una cuestión más... Me imagino que ahora con la pandemia debe ser más difícil, pero cuéntanos un poco de O eso. sea, en general, claro, en general, digamos, obviamente respetando la libertad de cada uno, ¿no? Porque yo Claro, me muevo lógico. en un ambiente bastante amplio, pero sí, digamos, cuando las personas muestran de alguna forma ese interés o conocen y un poco mi vida, digamos, trato al menos de vivirla de forma bastante coherente, es decir, no es que es una cosa el Javier del trabajo, otra cosa Javier en la iglesia, otra cosa Javier en la casa, ¿no? Entonces, trato, en Claro. general todo el mundo conoce eso, ¿no? Y de alguna forma saben que eso es parte de mi vida. Entonces, y en los casos en que sí, considero que puede haber digamos, alguna oportunidad de hacer apostolado, de conversar con esas personas, de llevarlos hacia esa vida o de ir intensificando su vida de piedad y su vida de oración, pues se lo hace, ¿no? Pero sí, en Chévere. efecto, depende un poco de las personas. De la gente y tal, ¿no? Pero no Sí. tienes ya algo medio establecido o tal, pero me imagino que dices, o sea, que tampoco se oculta, o sea, que cuando No, no, te no. ven comer y te ven Sí, que no, ellos bendices tus saben. alimentos, que... Exactamente, ellos saben, y en general, sí, o sea, todo el mundo sabe que ese es digamos, no me ven haciendo oración, la oración, digamos, del diálogo, porque eso obviamente lo hago de forma personal, pero saben que soy católico, que practico, que rezo, que voy a misa, o sea, ellos, en general, todas las Claro. personas que me tratan saben eso, porque trato nuevamente, de vivir una única vida, ¿no? O sea, yo creo que lo peor es eso de llevar vidas paralelas, ¿no? Sí, Separadas, totalmente. ¿no? Sí. Así es, unidad de vida es fundamental. Así Marilo es. nos dice esta que está totalmente de acuerdo, pero cuando se van haciendo mayores es más difícil, nos advierte, aunque por supuesto hay que estar siempre hablándoles de Jesús a los chicos, ¿no? Nos Sí, saludan desde Andalucía. ay, muchas gracias. Chévere. Qué fuerte. Y también desde Tunja, Colombia y tal. Muy bien, ok. Yo te agradezco porque nos has hablado de algunas cosas súper básicas que es importante decirlas Ujú. desde el momento que hay que dejar a la oración, el intentar buscar esos momentos de soledad, ¿no? Hacerlo durante de todos los chicos, el que sean tus decisiones estratégicas que también pasan por la oración, el enfocarte también para que tenga un poco de estructura la oración, por eso llevarte libros o escuchar los audios, que tenga también su lugar y su tiempo, su duración, que sea algo que se respete, igual que una reunión de trabajo. O sea, nos has dado Exacto. los insights que yo creo que son los básicos y que todos tenemos que respetar para tener una vida de oración. Javier, muchísimas gracias. Entonces, No, como ves, gracias a ti. no era tan terrible, pues es una cosa de familia, digamos. O sea que, Claro. muy bien, Y no escucharon chévere. ningún niño gritando, así que para que... No, eso mismo es increíble, o sea que espero que no estén amordazados, o sea, ¡ah! Ahí detrás. No, tranquilo. Chévere, buenísimo. Y ya nos veremos entonces. Te quiero decir una cosa para todos los que nos escuchan y es que después de algunos meses vamos a volver a sacar esta entrevista
pero eso nos ayuda, Pamela Vilés, que también participó en una de estas, sacando de aquí cosas para rezar y sacando de aquí también textos de los que hemos hecho referencia, pero que están en las Sagradas Escrituras, está en el Magisterio del Papa, está también en las enseñanzas de San José María, para que todos los que escuchan esto lo vuelvan a trabajar y que les ayude a mejorar sus vidas personales. Muy bien, ok, muchísimas gracias, Javier, No, muchas y gracias por bueno, la ya nos invitación. veremos, Sí, estaremos en hasta breve. pronto. Igual, Chao. saludos de casa, chao. Gracias.